Hola amigos, les habla Argodra 8034. Voy a hacer un pack de historias de terror en Pesmus. Se me olvidaba, solo pondré una imagen porque son muy cortas, no son 100% reales, pero sí un 99%. Esta fue la primera historia, la que me llenó de miedo durante un muy extendido tiempo. Me llevó a tomar las precauciones que tomo hasta el día de hoy, aunque ya no es por miedo, es para prevenir que suceda cualquier cosa y por costumbre. Una noche de invierno, luego de que mi hermano viniera de visitarme con las malas intenciones de un hermano mayor, sentí un aire, un viento cálido que corría hacia mi muslo, sin miedo alguno, por el viento que podía ser ocasionado por cualquier cosa. Seguí intentando dormir con la luz que llegaba a mi cama desde el pasillo, pero de pronto pude notar un dedo en mi muslo. Sé que era un dedo largo, también sé que era áspero con uñas largas, que en cosa de segundos, bajó otro de sus dedos lentamente y luego de tocar subía su dedo paulatinamente y sin aviso alguno. Luego de bajar 4 de sus dedos, como cuando estás esperando algo y te pones a crear un ritmo con tus dedos, retrocedió su mano junto a sus dedos, y desapareció. Con el miedo que me sucumbía no pude gritar ni moverme, con suerte mantenerme vivo. Pasaron muchos minutos hasta que me logré relajar y para ese entonces solo me quedaba dormir. Habré sido muy pequeño, pero sabía que alguien que escuchara la historia diría es producto de su imaginación, y así es como termina el comienzo de mi terror. Para este entonces, los días eran muy cortos y eran algo de las 9 o 10 de la noche. Tenía 9 años. Mi segunda historia me tomó por completo sorprendido. Como les he mencionado, en la parcela, un sitio muy grande, jugaba con mis hermanos y primos a plena luz de luna, con solo la luz artificial al otro lado de la casa, esperando a que alguien se apareciera. Mientras estaba escondido dentro de un arbusto, asomé la cabeza para mirar si alguien salía y yo de esa manera sorprenderlo y tomarlo de rehén. Fue entonces cuando vi la silueta de un ser humano a unos 20 metros de donde estaba yo. Era blanca y extraña. Sin miedo de lo que vi, quedé unos segundos pensando en qué había sido lo que había visto y por una cuestión de instintos asomé la cabeza de nuevo y raramente vi de nuevo una silueta, ahora un poco más cerca que antes. Me escondí ahora con algo de miedo, aunque no tardó mucho en pasar y sacar la respuesta lógica. Me hice la idea de que era alguien en verdad con intenciones de asustarme, porque lo que había visto era demasiado real para ser cierto, así que decidido a asustarlo yo mismo asomé la cabeza rápidamente y la silueta ya no estaba a unos 20 metros, estaba a unos 2 o 3 del arbusto en el que me encontraba. Creo haber sentido la sensación de que se me deformó el rostro y mi única reacción fue correr a donde estarían todos, más la hermosa luz de ampolleta. Después de eso no volví a salir de mi casa de noche en unos 2 meses. Esta es otra historia. Esta cambió mi manera de ver las cosas ante las cosas fantasmales. Siempre les descubrí una versión científica a esta. Se me hizo muy difícil. La cosa fue así. Un día cualquiera a las 3:30 de la mañana, cuando observé la hora, con mis métodos de precaución, la cortina abierta de tal manera que entre luz pero no vea nada que pase por fuera de ella, la puerta cerrada con 2 pestillos asegurados y una almohada por arriba y una abajo, en razón de despertar y ver oscuridad y no otra cosa. Desperté con sueño y me intenté dormir. Mi insomnio no me permite dormir rápidamente, cuando de pronto, aun viendo todo a oscuras, sentí un murmullo que atravesaba la almohada, un murmullo muy bajo y no sabría decir qué idioma era porque no entendí, solo escuché. Paralizado y sin poder gritar, pensé en que siempre decía que si me penaban de nuevo intentaría hacer contacto o comunicación, y entonces se me quitó el miedo. Decidido a hablarle, simplemente fue imposible, ni siquiera podía mover el brazo, no podía hacer nada, y lo peor es que seguía escuchando el murmullo y de pronto entré en pánico mientras seguía escuchando. Me logré controlar y en cosa de segundos, y cuando se me fue el miedo involuntariamente, la voz cesó y una paz muy grande logró entrar en mí. Logré moverme, relajarme a tal punto que ni siquiera quise avisar lo ocurrido. Encendí la lámpara de mi velador, miré la hora, eran las 3:30 de la mañana y simplemente dormí. Al despertar con los ojos cerrados solo me puse a pensar, pensando que aún era de noche, y dije que a lo mejor era un sueño o me había desdoblado, así que abrí los ojos. Era de día y entonces me di cuenta de que la lámpara seguía encendida. Eso fue a los 15 años de edad. Nunca más tuve el miedo que me corrompía cada noche. Esta historia fue aterradora, fue lo peor que me ha sucedido en la vida.
Desperté en la madrugada muy despierto, sentía un peso de una persona sentada en mis pies sin prestar atención pensando que era parte de mi desorden o simplemente ropa y sin miedo intenté dormir, en especie de aviso sentí el peso moverse, después de mí y dije que extraño seguir durmiendo con el peso en mis pies y después de un pequeño lapsus pensé al parecer ese peso no es ropa y sin ningún temor encendí la lámpara y pude denotar el cobertor aplastado por nada y seguía sintiendo el peso de ese maldito cuerpo en mis pies, gobernado por el miedo y horror intenté sacarlo, pero estaban tan bien aplastados que no pude zafarme aunque dudo que pudiese haberme movido por el miedo pero creo que no era miedo de lo que estaba ahí el miedo era por no poder ver lo que estaba en ese lugar y entonces se paró sin poder ver nada se abrió la puerta y salió lo extraño de esto es que ese día dejé la puerta abierta porque me había acostado algo bebido, me acosté a las 2:30 de la mañana era verano y a juzgar por la luz que había después de apagar la lámpara eran alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Por último, más de una ocasión he logrado escuchar más de 2 o 3 veces en la noche el pestillo dentro o fuera de mi puerta. Lo extraño fue que una vez mi hermano menor aseguró haber visto una silueta que intentaba entrar a mi pieza. La coincidencia está en que las horas en que él vio la silueta y yo sentí el pestillo coinciden. Esta es otra de mis historias, no me ocurrió a mí pero podría decir que fue verdad. Bueno, una noche en la que mi primo pasaba un tercer día en la casa, un sonido me levanto pues era mi hermano y primo muy tarde en la noche, me decían que los acompañara a la pieza donde dormían y sin decirme escondiendo lo sucedido por parte de ellos pues los acompaño, el miedo que podía denotar en ellos era muy abrumador, llegando a la pieza de mi hermano, donde él dormía en su cama, que por cierto está muy alta, del nivel del suelo y mi primo en el suelo hay que tener en cuenta que él podía estar perfectamente en el catre igual debajo de la cama. Ellos me dijeron lo sucedido por parte de mi primo dijo que tenía un sueño con su hermana menor, para ese entonces ella tenía unos 4 años de edad, decía que en el sueño ella se lanzaba a él, pero cuando despierta efectivamente había algo encima de él y era del porte de su hermanita, dijo que intentó empujarle pero cuando lo hizo pudo percibir su piel áspera, liviano como una almohada, debía haberse dado cuenta el duende de que había alguien despierto y por qué no decirlo por su tamaño, con un golpe quedaría en estado crítico así que supongo que quiso arrancar pero cuando él abrió la puerta con mi primo en su cama helado, congelado por el terror, mi hermano mayor se despertó pudo sentir la puerta y un pasos cortos pero rápidos arrancándose luego las pisadas se dirigieron a la cocina mi hermano encendió la luz de su pieza mi primo le contó los dos pasaron un miedo increíble y decidieron levantarme porque suponían que yo sabría qué hacer al ser más molestado por cosas desconocidas. Mi primo tenía 11 años al igual que yo, nunca supe la hora, pero las pisadas se repiten a ciertas horas de la noche entre las 2 hasta las 5 de la mañana cada cierta temporada, hace casi 2 años no los he sentido pero a veces la gente que viene los puede escuchar. Espero que te haya gustado, dale me gusta y suscríbete.